3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emotion Me, una de las estratagemas chinas más conocidas es: si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos. Y es que una de las paradojas más profundas de la vida humana es que no es lo oculto lo que escapa a nuestra atención, sino lo evidente. Lo obvio suele ser lo más ignorado. La idea de Shakespeare de no vemos el bosque porque los árboles nos lo impiden no es solo una metáfora psicológica, es un manual operativo para corporaciones y estados. Y es que ellos saben que quien controla el primer plano controla la interpretación. De la misma forma que sabemos que quien controla la narrativa controla el discurso. Hay una historia muy clásica de estas estratagemas que creo que nos puede aterrizar estas ideas. Nasruddin atravesaba la frontera a lomos de un asno. Aunque los guardias lo registraban concienzudamente, pues sospechaban que era traficante de algo de valor, nunca lograban encontrar aquello con lo que estaba traficando. Naturalmente, Nasruddin, que siempre regresaba a pie tiempo después, estaba haciendo contrabando de asnos. Los asnos de Nasruddin son vistos de manera diferente según seas traficante o policía. Hay una técnica de camuflaje muy antigua: nombrar lo contrario de lo que se hace. Esto lo vemos si miramos con profundidad cuando vemos a personas que venden espectáculo como cultura, ruido como debate, obediencia como criterio. Y también lo vemos en la cotidianidad. Vemos personas que tienen su cuerpo, su carcasa como una armadura, que su hiperactividad esconde su ansiedad y su minimalismo, su miedo al apego. Esto lo desarrollaremos durante el podcast, pero es verdaderamente interesante. Hoy también trataremos cuando las instituciones, las empresas y, como hemos comentado, las personas perfeccionan el arte de esconder a la vista. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta idea de la filosofía clásica, la psicología y también de la vida cotidiana. Porque detrás de cada máscara que mostramos, detrás de cada exceso o exageración, también hay verdades que a veces se nos ocultan. Platón lo ilustró magistralmente en la alegoría de la caverna. Los prisioneros estaban encadenados mirando las sombras proyectadas en la pared. La luz estaba ahí, hacia adelante, pero su misma claridad los cegaba. Sun Tzu, en el arte de la guerra, muestra una cosa para ocultar otra. Si eso sirve al individuo para defenderse, a gran escala, sirve para dirigir masas. El truco: tomar palabras nobles como salud, libertad y seguridad y convertirlas en prácticas que producen lo contrario. Aristóteles, en su Metafísica, afirmaba: lo que está más cerca de nosotros es lo más difícil de ver. Qué curioso como culturas tan lejanas tengan tanta conexión. Esto es fascinante. Y fíjate, qué curioso como felicidad, propósito y virtud no están escondidos en fórmulas ocultas, sino están en lo básico. Pero como muchas veces lo básico no brilla, lo ignoramos y, peor aún, a veces nos confundimos. El filósofo español Séneca lo llevó a la experiencia más concreta. Decía: no es que tengamos poco tiempo, es que lo malgastamos. El tiempo, el recurso más evidente de nuestra vida, transcurre a la vista de todos y a veces lo ignoramos, no lo tenemos en cuenta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: la vida de cada uno
es lo que sus pensamientos hacen de ella. Fíjate, cómo nuestros pensamientos están tan visibles, están tan presentes, son palpables, cotidianos, y a veces los vivimos ignorándolos como si no existieran. Si llevamos esto a la cotidianidad y a la practicidad, es curioso como a veces quienes dominan el arte de la guerra, quienes dominan precisamente lo que es ganar sin necesidad de combatir, lo utilizan a su favor. Voy a ponerte distintos ejemplos de estas lecturas estratégicas. Por ejemplo, en los años 60, la industria azucarera financió a académicos de Harvard para desviar el foco del azúcar y culpar ¿a quién? A la grasa de cardiopatía coronaria. ¿Por qué? Porque la grasa estaba presente. Vemos a la grasa, lo definimos, vemos a personas que tienen ese tejido adiposo y, claro, encontramos muy fácilmente al culpable. Pero esto es precisamente porque estos patrocinadores conocían lo que estamos hablando. Resultado, décadas de guías nutricionales mirando al árbol equivocado. Una vez más, los árboles no dejaban ver el bosque. Esto tiene un nombre, cuando lo hablamos en el tema de salud, se llama health washing, como lavar la salud. Y consiste en vestir productos objetivamente poco saludables con imágenes de deporte, llamados altos en proteína, natural, les llamamos también real food, y característicos por tener envases, son característicos por tener envases verdes, fitness, y la investigación muestra cómo mensajes saludables muchas veces enmarcan alimentos que no lo son. El mecanismo no solo lo vamos a encontrar en el ámbito de la corporación, en el ámbito de la salud. A veces también lo vamos a encontrar en el estado de bienestar. Este estado que es el garante de nuestra libertad, de nuestra seguridad. Pero realmente, si lo miramos objetivamente, lo que hace es ampliar facultades de control y, por decirlo de una forma amigable, disciplina social. Con palabras luminosas, semántica de rescate, muchas veces nos encontramos con hechos opacos. Y los ciudadanos, si no afilamos nuestro criterio, vamos a confundir el rótulo con la sustancia. Veamos esto con algunos ejemplos de la historia. Nerón era el ejemplo perfecto de cómo se puede tapar el vacío con ruido. Cuando este señor sentía que no tenía carácter ni autoridad real, lo llenaba todo de banquetes, circo, espectáculos. Era su forma de decir: mírenme, soy poderoso. Y claro, fijaos, en ese momento, de primeras, la gente lo miraba y obviamente veía ese brillo, veía esa superficie. Pero ¿dónde estaba el fondo? El fondo estaba detrás. En el fondo era un hombre frágil, inseguro e incapaz de gobernarse a sí mismo y lleno de distracciones. Por otra parte, Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo algo parecido, pero en otra escala. Conquistó medio mundo. ¿Por qué? Porque se sentía eclipsado tras la sombra de alguien que sus hechos se eclipsaron después. Su propio padre, Filipo de Macedonia, que fue el primer rey en unificar toda Grecia. Esto es algo insólito, es algo que Alejandro eclipsó, pero lo eclipsó desde el miedo a ser eclipsado. Alejandro conquistó medio mundo, fundó ciudades con su nombre, como si quisieran gritarle al tiempo: soy grande, no me olvides. Pero vamos a poner otros ejemplos así menos negativos. Sócrates. Fijamos que en Sócrates conocía todo esto. Esta narrativa, esta profundidad. Obviamente,
Si no, Platón no hubiera escrito como escribió, ¿no? Sócrates jugaba con la estrategia contraria. No se dedicaba a levantar monumentos ni a montar espectáculos. Él buscaba el autoconocimiento y por ello buscaba el autoconocimiento de los demás. Y por eso hacía preguntas tan obvias que a veces desarmaban a cualquiera. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? Nadie quería enfrentarse a estas preguntas porque eran demasiado cercanas. Muchas veces desvelaban opiniones, no verdades. Sócrates nos enseñó, sin esconderse, porque ponía todo sobre la mesa. Mostraba que lo difícil no era hablar bonito, con retórica, sino tener el valor de mirar las cosas desde la evidencia, mirar las cosas de frente. Vamos a poner más ejemplos históricos. Luis XIV construyó Versalles para deslumbrar al mundo, pero en el fondo era un escudo contra el miedo de perder el control de la nobleza. Él vio como la nobleza se reía de su padre. Él no quería que se reyeran de él, quería tener a los nobles controlados. Hitler organizaba desfiles casi coreografiados para demostrar poder absoluto. Pero si te das cuenta, las fotos que encontramos de este dictador están dirigidas siempre en planos picados. Queremos verle siempre desde abajo, mostrando siempre su superioridad, su poder. ¿Quién hace esto? Quien realmente no se siente seguro, quien busca siempre mostrar seguridad. Al contrario que nuestro querido Diógenes, querido por este podcast y sus oyentes, que se quitó todas sus máscaras. Trataba de prescindir de todo, exhibía pobreza, vivía en un tonel. Era una verdadera declaración de libertad. No tenía nada que esconder porque no tenía nada que perder. Era consciente de esta verdad que muchos de nosotros enmascaramos. Ahora miremos la vida actual. ¿Cuántas personas tienen su cuerpo como una armadura? Entrenan su físico porque se sienten profundamente inseguros y construyen físicos musculosos y estéticos porque esconden una fragilidad, un miedo a no gustar. A la vista de todos pueden parecer fuertes, pero ¿qué hay en su interior? Hay personas que esconden o que se esconden tras una máscara de arrogancia. ¿Por qué? Porque temen ser cuestionadas y pretenden hablar más alto, presumen de logros, porque la arrogancia es un disfraz visible a nuestros miedos más profundos. Como hemos comentado al principio, la hiperactividad digital, personas que llenan las redes sociales de fotos, de publicaciones, con personas, para ocultar su soledad. Esa exposición constante se convierte en una forma de decir al mundo, no estoy solo. Pero no nos quedemos solo con estos. El exceso de trabajo. Hay quien llena su agenda de reuniones y proyectos no por pasión, sino por miedo a no ser valiosos, por miedo a no ser vistos, por miedo a no ser importantes. Ese exceso visible esconde a veces un vacío invisible. La risa y el humor. A menudo, quien más bromea es quien más teme mostrar tristeza. Observamos estas figuras que se escondían detrás de enormes sonrisas y detrás de querer hacer reír a otros. Todos tenemos en la mente a figuras como Robbie Williams o incluso Jim Carrey, con distintos finales cada uno. También podemos hablar de el lujo desmedido, relojes, coches, mansiones, todo a la vista de todos. Pero cuando necesitamos mostrar esto, tal vez no se oculta un vacío de quien no encuentra valor en lo esencial. Hablemos
de estos mecanismos. ¿Por qué surge esto? La psicología moderna denomina a este mecanismo compensación. Este término fue sistematizado por Alfred Adler, fundador de la psicología individual, quien observó que los seres humanos desarrollamos con frecuencia conductas o atributos exagerados para equilibrar sentimientos de inferioridad. Por ejemplo, quien se siente débil busca poder, quien se siente rechazado busca aprobación. Según Adler, la percepción de una debilidad real o imaginaria puede convertirse en el núcleo de nuestra personalidad si intentamos compensarla con logros, hábitos o actitudes que buscan neutralizarla. Este fenómeno no debe entenderse únicamente como patológico. La compensación puede impulsar creatividad, disciplina o excelencia. Esto es súper importante. No debemos criticar a una persona o juzgar a una persona que entrene mucho su físico por decir que tiene miedo a ser débil, sino entender que esa persona quiere compensar un sentimiento a través de una acción. Esto nos va a ayudar no solo a comprender al prójimo, sino a comprendernos a nosotros mismos. Un niño con limitaciones físicas, por ejemplo, puede volcarse hacia el estudio o el arte para construir un sentido de valía. El único problema, como siempre, es la pérdida de la moderación, porque cuando esta compensación se convierte en un patrón rígido y desproporcionado, se transforma en una fuente de vulnerabilidad psicológica. La investigación contemporánea, en la psicología clínica y social, confirma que conductas compensatorias tienden a distorsionar nuestra autoimagen. Y nosotros como sujetos enfatizaremos de manera excesiva en algún rasgo visible, sea el poder, el estatus, el control, el atractivo físico o incluso el intelecto, mientras reprimamos o negamos la carencia que lo originó. Si te das cuenta, el resultado es paradójico. Cuanto más intensa es la máscara, menos accesible resulta la herida para verlo a simple vista. Fíjate en personajes como Marilyn Monroe, que brillaba en cada foto, pero detrás de ese brillo había miedo al abandono. Esa seguridad evidente ocultaba algo invisible y es dolor. Steve Jobs entendió que el secreto de la innovación estaba en lo simple. El iPhone no escondía la tecnología, la ponía al alcance de todos y lo obvio, una pantalla táctil, transformó el mundo. En el deporte, esto a mí me fascina, entrenadores como Phil Jackson, que fue entrenador de Kobe Bryant, de Pau Gasol, de Michael Jordan y de Shaquille O'Neal, bueno, de muchísimas figuras, sabía que la diferencia no estaba en tácticas secretas, sino en cosas muy simples: cohesión del equipo, disciplina diaria y confianza. ¿Cómo llevamos esto a la filosofía práctica? Bien, Marco Aurelio practicaba un ejercicio radical. Cuando veía un banquete lujoso, lo reducía a su esencia. Uvas fermentadas pisadas, pescado muerto, aves desplumadas. Con este análisis, recordaba que lo evidente y brillante escondía algo vulgar y transitorio. Este mismo ejercicio podemos hacerlo hoy. Ver detrás del músculo inseguridad, detrás del lujo la carencia, detrás del ruido la soledad. Pero, como hemos dicho antes, no para juzgar, sino para recordar que todos usamos máscaras, seamos conscientes o no. Y que la tarea filosófica no es quitarlas de golpe, sino aprender a mirarlas con lucidez. Llevar un diario, por ejemplo, nos ayuda a romper esta trampa. Escribir nos obliga a ver lo evidente, estas emociones, miedos, patrones, que si no ponemos en papel pueden escaparse, pueden esconderse, pero cuando las escribimos las vemos de frente. Este acto sencillo, hipomenata, que ya hemos tratado en más de una ocasión, también es un acto de prosoque.
Esto es de atención estoica. Estar presentes con nosotros mismos sin distracción. Un diario no busca esconder nada, sino sacar a la luz lo evidente para integrarlo. Y por eso, en Gratella, cada vez lo componen más personas y aún estás a tiempo de formar parte de esta comunidad. Dejo el link en la descripción. Y para terminar, quiero recordar la importancia de elevar la mirada. Lo más difícil no es descubrir secretos, sino muchas veces ver lo evidente. Que a veces el placer o incluso el azúcar se vende de bienestar, que el fármaco se vende de salvación cuando nos ata, que la seguridad y lo que es la protección nos reserva de nuestra verdadera seguridad, que el orden cívico se sostiene siempre que estés callado. Sun Tzu nos susurraba: antes de atacar, conoce el terreno. ¿Y qué mejor terreno que tú mismo, tus sesgos, tus anhelos, los incentivos de las personas con quienes habla? El Tao oriental, nos enseña que lo real no se vende con urgencia, se asienta. Recuerda que lo esencial rara vez está escondido en la oscuridad, está delante de nosotros. El tiempo que pasa, el cuerpo que pide atención, los vínculos que necesitan de nuestra presencia, no lo ignoremos, no miremos hacia otro lado, porque así funciona la paradoja. Lo más visible se vuelve invisible. Si quieres esconder algo, ponlo a la vista de todos. No es un consejo, sino una advertencia. Recordemos que lo más importante suele estar tan cerca que dejamos de verlo. Soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me, y si te ha gustado, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.